Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con un diagnóstico que realizamos a un sensor de temperatura del refrigerante, el sensor ST, de una Cherry Van. Y acá vamos a ver la importancia que tiene la resistencia al momento que el circuito está trabajando. En este caso, el problema del cliente es que le habían cambiado el empaque de la tapa de cilindros, le habían cepillado también la tapa de cilindros, y el problema seguía con la subida de la temperatura, se iba completamente a rojo, a hot. Después de eso también le hicieron un mantenimiento al radiador, le sacaron también el termostato y el problema seguía. Entonces cuando esta furgoneta llegó al taller, lo primero que hice es poner el escáner para controlar la temperatura y saber exactamente si esta señal estaba correcta. Entonces, el momento que conecté el escáner, me percaté que la temperatura estaba normal, estaba trabajando completamente normal. El único problema es que la pluma me estaba subiendo al tope. Entonces, obviamente, el cliente asimilaba que el motor estaba recalentándose, pero la temperatura con el escáner le registré que estaba normal. Entonces, llegaba a los 92 grados centígrados, prendía el electroventilador, bajaba a los 86 grados centígrados y se apagaba el electroventilador. Entonces, lo que habían hecho también es cambiar el sensor de temperatura. En este caso tenemos un sensor de temperatura de 3 pines. Lo habían cambiado, era completamente nuevo, le habían dicho que es el original y se procedió a hacer un cambio de sensor, ¿sí? Y la importancia de que es aquí es medir la resistencia. Entonces, en estos 3 pines, en los 2 de los costados, ponemos el multímetro, me quedé en una escala de ohm, ¿sí? Con los 2 cables, en el pin de los 2 extremos, ahí medimos la resistencia del sensor de temperatura, las señales que van a la computadora. Entonces, ahí se realizó la medición y me marcó 2.4 kilo ohm en el sensor que estaba puesto y en el nuevo que trajeron, ¿sí? Pero el cambio está en la otra resistencia, ¿sí? El pin de la mitad hace resistencia con el cuerpo del sensor, ¿sí? Entonces de esa manera tenemos que medir. Ubicamos una punta del multímetro ahí y la otra punta en el cuerpo del sensor. Y ahí en el sensor que trajeron, el último marcó 0.7 ohm y el que estaba puesto marcaba 0.4 ohm. Entonces acá está la diferencia. Ahí. Con esta resistencia volvimos a hacer la misma prueba, pero la temperatura ya se mantuvo normal, no subió hasta la temperatura como que estuviera recalentado el auto, ¿sí? Entonces de igual manera con el escáner verificamos esto y el funcionamiento fue normal, igual. Pero con esta resistencia, con el otro sensor, ¿qué es lo que pasaba? Que la temperatura me estaba subiendo más de lo normal, ¿sí? Pero solo acá en el tablero. Entonces la importancia, sí, de medir la resistencia de los sensores y de tener estos valores también, tener guardados estos valores que son muy importantes del momento que realizamos otro diagnóstico. De marca a marca vamos a tener diferentes tipos de resistencia, pero no va a variar mucho. Por ejemplo, del sensor de temperatura, en uno de 2 pines, que son la mayoría, vamos a tener una resistencia de 3 a 4 kilo ohm. Entonces, eso es importante, guardar esa resistencia para comparar con un posible cambio de sensor, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta, acá también dibujé las señales, las resistencias. Entonces, internamente la resistencia del sensor está conectado de pin a pin, de extremo a extremo. Y la resistencia que va al tablero, que trabaja con la señal del tablero, está conectada con el cuerpo del sensor. De esta manera pueden comprobar un sensor de temperatura. Si se les presenta este problema, sí, muy importante, en este caso se soluciona el problema cambiando el sensor y haciendo la comparación de estas resistencias, ¿sí? Otro detalle también que no olvidé es que el sensor que estaba puesto, que teníamos el problema,
era nuevo. Sí, entonces muy importante. Nosotros como técnicos estamos en la capacidad de medir esta resistencia y comparar un sensor bueno con un sensor malo. Sí. El problema de resistencia ya vendría a ser un problema de la calidad del sensor, ¿sí? Cómo está construido. Ese sería el problema acá. ¿Sí? Pero muy importante, podemos tomar en cuenta esta resistencia con la que debe trabajar este sensor. Bien, espero sea de ayuda esto y nos vemos en un próximo video.